Muy bien. ¿De qué institución? Ay, también tenemos a Erika que se está conectando de Hidalgo. Perfecto, excelente. Me da muchísimo gusto. Ah, de la Huasteca Potosina. Muy bien, muy bien. De Chiapas. Hoy creo que tenemos aquí bueno, varios estados de la República Mexicana. Tenemos de Puebla. Maestro Miguel, le están mandando saludos por aquí en el chat. Hola, Espérame. ¿qué tal? Saludos a todos. Muy bien. Ah, de Buenos Aires, Argentina, Tlaxcala, Ciudad de México. Qué genial, me da muchísimo gusto que nos estén acompañando de varios lados. Perfecto. Del Estado de México. Muy bien. Madeline. Muy bien. Y me pueden escribir mientras, si están estudiando en la carrera de Derecho o son abogados postulantes, hay jueces. Muy bien. Pues bienvenidos. Me da muchísimo gusto que haya de varias partes de la República. Mire, maestro, aquí le están saludando el alumno Iván Acevedo. Dice que fue su alumno, que un orgullo que lo está siguiendo aquí en la conferencia. Qué bueno que se encuentre conectado. Un saludo cordial. Muchas gracias. Sí, gracias, Iván. Gracias por estar aquí. Ah, también de Toluca. Bienvenida, Inés. Bienvenida. ¿También eres abogada? Ah, Mileni. Estudias criminología y criminalística. Ah, embalsamadora. Ah, genial. Muy bien. Bienvenida. Pues bueno, vamos a iniciar. Nuevamente, muy buenas noches a todas y a todos. Me presento con ustedes, soy la maestra Elba Hernández Bautista, directora del Instituto Nacional de Especialización Multidisciplinaria, y en esta noche, pues vamos a iniciar un ciclo de conferencias que les tenemos preparado porque el día 26 de agosto, les comento, tenemos un congreso que se llama Una mirada multidisciplinaria al estudio del feminicidio en México. Y este evento, este magno evento, también nos estará acompañando el maestro Miguel, tiene el objetivo de analizar el feminicidio en México, porque tenemos varios especialistas, tenemos psicólogos, tenemos criminólogos y tenemos licenciados en Derecho para analizar este fenómeno que está ocurriendo en nuestro país. Muy bien. El Instituto Nacional de Especialización Multidisciplinaria, como entidad formadora de carácter humanista, concibe la profesionalización como un proceso continuo mediante el cual se desarrolla íntegramente el ser humano en todas sus facetas y dimensiones, desde lo social, intelectual, moral, espiritual y ocupacional. Nuevamente, buenas noches al público que nos acompaña. Tenemos aquí personas inscritas a jueces, abogados, maestros, estudiantes de la carrera de Derecho. Y el día de hoy, 29 de julio del 2021, inauguramos este ciclo de conferencias. Vamos a tener 3 conferencias los 3 siguientes jueves en este mismo horario. Y bueno, la conferencia de hoy pues nos acompaña un gran maestro, investigador también, y abogado litigante, quien compartirá sus experiencias y conocimientos en este tema, el feminicidio en México. Es un honor, maestro, pues tenerlo con nosotros. Sabemos que pues tiene una agenda interesante, ocupada, con mucho trabajo, y INEM le agradece mucho el estar conectado con nosotros. Muy bien. Voy a presentarles al maestro y voy a leer cuál es su semblanza curricular. El maestro Alejandro Miguel Sánchez Salinas es maestro en Derecho y especialista en materia penal y garantismo. El maestro Alejandro se formó en la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios. Estudió la maestría en Derecho en esta misma institución. También es perito en criminalística y es especialista en Derecho Penal y Garantismo por el IVO, avalado por la Universidad de Girona, España.
Actualmente estudia el doctorado avalado por la misma universidad. Es máster online en el tema La prueba en el derecho penal. Ha cursado 7 diplomados y también seminarios en el área penal, procesal penal, juicio de amparo y sistema penal acusatorio, entre otros. Su experiencia laboral desde el 2005 es de 12 años de experiencia como abogado postulante en materia penal y 8 años como docente y conferencista. También les quiero comentar su experiencia docente, pues ha trabajado en la UNAM, FES Aragón, en la Universidad Univermillennium, donde tuve el grato placer de conocerlo, y en la licenciatura en Derecho y maestría en Derecho Penal y Juicios Orales, y en la Universidad Lex Lur, impartiendo el diplomado en materia penal, y también en INDECAF como profesor de maestría en Juicios Orales, con un enfoque en Derecho Penal. Y bueno, pues esa es una parte de su experiencia del maestro Alejandro. Y bueno, el tema que nos preparó para el día de hoy se llama Análisis dogmático del delito del feminicidio. A partir de este momento voy a ceder la palabra al maestro Alejandro y les quiero comentar que vamos a tener al final de esta conferencia una serie de preguntas referentes al tema. Si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden ir anotando en el chat. Y bueno, eso va a ser en la parte final. También les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados para evitar interrupciones durante el evento. Asimismo, también les comentamos y les informamos que esta sesión está siendo grabada, por lo cual si alguien no desea salir en esta grabación, pueden apagar su cámara. Y bueno, pues muy bien, pues nos da muchísimo gusto, maestro Alejandro, que esté con nosotros, una gran persona, un gran especialista, y pues yo le cedo la palabra para que nos dé esta conferencia. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, maestra, muchas gracias y muchas gracias a las personas que amablemente nos están sintonizando. Antes de dar inicio con esta humilde charla, quiero darle las gracias a la maestra Elba Hernández Bautista por la invitación, así como al Instituto Nacional de Especialización Multidisciplinaria, INEM, una institución seria, una institución confiable, donde ciertamente se imparte conocimiento especializado, como el que el día de hoy vamos nosotros a compartir, haciendo una breve referencia acerca del delito de feminicidio. Y como lo dice la maestra, créanme que este tema es de vital importancia. Este tema no solamente lo quiero ver desde el punto de vista dogmático, sino también desde el punto de vista práctico, porque créanme, desde el punto de vista práctico nosotros vemos diferentes aristas respecto del tema y muchas ocasiones como defensores en este tipo en el procedimiento penal, cuando se desconocen ciertos matices respecto de este delito, se pensaría de forma errónea que los jueces están siendo un tanto parciales a peticiones del Ministerio Público cuando vinculan a proceso, cuando libran una orden de aprehensión o cuando dictan una sentencia de condena. Y esto se puede visualizar en un contexto muy interesante. Hay un criterio de la sexta época que en muchos casos se llegó a mencionar que es un criterio decimonónico. ¿Por qué motivo lo mencionamos? Porque tal pareciera que estamos en retroceso hasta la sexta época, en el sentido de la jurisprudencia que se puede visualizar a través de diversos órganos jurisdiccionales. ¿Por qué hablo de la sexta época? Porque la sexta época habla acerca de los delitos de carácter reservado, en este caso, como puede ser un delito de carácter sexual, en donde ante la ausencia de testigos se puede llegar a condenar a una persona. E incluso también solamente con el dicho de la propia víctima y en todo caso también con un dictamen que puede ser emitido por parte de un psicólogo, una impresión diagnóstica. Y muchos pensarían que posiblemente cuando se logra determinar la culpabilidad de una persona, aún con ausencia de información, como pudiera ser la presencia de testigos, de que tal vez el juez está siendo un tanto parcial por recuerdo los intereses del Ministerio Público. Sin embargo, esto lo único que puede demostrar es la falta de conocimiento respecto de una trascendencia histórica en este tipo de delitos y qué es lo que lo va creando. Por eso es importante que se pueda conocer. Y desde el plano propio del Ministerio Público o del asesor jurídico, también nos podemos dar cuenta nosotros cómo en algún momento del procedimiento
podremos hacer ciertas argumentaciones en donde el juez tiene una obligación fundamental respecto de este tema y que no necesariamente va a tener que dictarse posiblemente una sentencia absolutoria por ausencia de información, en donde ciertas recomendaciones está obligado a acatar, y ese es uno de los puntos importantes que vamos a tocar nosotros. Bueno, primeramente, esta información que yo les voy a resumir, la maestra Elba ya la tiene para que ustedes la puedan tener de manera completita, y algunas otras jurisprudencias que también vamos a compartir. En algunos países se habla de este tipo de delito, no tanto como homicidio cuando se priva de la vida a una mujer, sino que se habla acerca del término de femicidio, y esto se hace en países de Centroamérica. En México se adopta la figura de feminicidio. Pero bueno, ¿en qué año se empezaba a tocar el punto referente al femicidio o feminicidio, que es la muerte de una mujer? Desde 1976. El primer Tribunal Internacional lo llevó a cabo en ese año, en 1976. En 1801 ya también se tocaba acerca del tema, y a quien se le acuña dicho término es a Diana Russell. Más allá de esta situación respecto del término que debemos nosotros emplear, hay una situación que es todo un paradigma en cuanto a la implementación de la justicia en México. Hay una sentencia emblemática que yo creo que ese es el punto central y medular cuando se habla del feminicidio, que es la sentencia de Campo Algodonero, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta sentencia es, en verdad, que quien quiera conocer del tema la debe estudiar a detalle. El nombre técnico es el caso Gutiérrez y otras contra México. ¿Qué es lo que ocurre en esta sentencia y por qué motivo se llama Campo Algodonero? Bueno, en el año 2001 sucede un acontecimiento sumamente grave en Ciudad Juárez, en donde son asesinadas 3 personas. Una de ellas es mayor y otras 2 son menores. Estas personas son Claudia, Esmeralda y Laura. ¿Qué es lo que ocurre? Primeramente las desaparecen y posteriormente las encuentran muertas. Las encuentran muertas precisamente en un campo algodonero, pues por eso es de que utiliza este término la Corte al momento de que se refiere a esta sentencia. ¿Y qué es lo que pasa? De que al momento de que se emite la misma, condenan al Estado mexicano a garantizar, a proteger y reparar el daño causado. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, las familias de estas personas denunciaron el hecho de que sus familias habían desaparecido. Y lo que hizo el Estado mexicano fue, entre comillas, realizar una investigación, que a la postre, esa investigación, no sabemos a qué nos llevó o a qué fue lo que llevó a las autoridades. ¿Por qué? Porque se siguen cuestionando a muchos años de haber presenciado este acontecimiento, de saber en dónde se encuentran estas mujeres. Si bien es cierto, se encontraron los cuerpos de 3 personas en dicho campo algodonero, por parte de los peritos argentinos que se llevaron a cabo esta investigación, producto de las recomendaciones que hizo la Corte, es de que hasta el momento no se desconoce y no se sabe a ciencia cierta si efectivamente los cuerpos que se encontraron son de las personas que acabo yo de hacer referencia. Lo que llama mucho la atención y de las investigaciones que se llevaron a cabo tiene mucho que ver con el machismo que en esos años y actualmente sigue prevaleciendo, porque se menciona por parte de la misma Corte en esa sentencia emblemática que en esos años, en el 2001 al 2009, empezaron a trabajar las mujeres precisamente en el área que ya se mencionó yo, que es Ciudad Juárez, en unas maquiladoras que estaban en ese momento creando un auge importante. Se da trabajo a las mujeres y esto trae como consecuencia que desplazaran a los hombres respecto de sus actividades. Ya el hombre ya no era el sostén de la familia, sino se convertía en la mujer. Y a raíz de esa situación es de que empezaron a desaparecer muchas mujeres. Y se cree que efectivamente fue por esa situación de que empezaron a matar a mujeres y precisamente en esa entidad. 2 de estas personas que acabo yo de hacer referencia, bueno, una en particular porque la otra era ama de casa, precisamente trabajaban en una maquiladora, y una de ellas se comenta en la misma sentencia de que por minutos de haber llegado tarde ya no la dejan entrar, y en esa misma fecha es cuando la asesinan. Bueno, esto es lo que crea un parteaguas en la Administración de Justicia, precisamente esta sentencia, que no es la misma, ¿eh? Hay otras 3 sentencias más del año 2011 y 2018 que también emitió la Corte producto de la negligencia de las autoridades. Al momento de que uno analiza
Propiamente esto que está ocurriendo, nos damos cuenta de diferentes circunstancias y que crea un impacto al momento de que se pueda defender a una persona por este tipo de delitos. Quien falla en la investigación es propiamente el Ministerio Público, toda vez de que el artículo 21 constitucional, como sabemos, es el que faculta a este ente a que investigue y persigue los delitos. El artículo 212, párrafo segundo del Código Nacional, señala situaciones muy interesantes sobre el particular y nos dice cómo tiene que ser la investigación, pero de un delito en general, no propiamente de un delito de esta naturaleza. Nos damos cuenta, bueno, que el Ministerio Público no cumple con esos fines y a raíz de que hay una deficiencia en la investigación, porque no hasta el momento se desconoce quién cometió estos crímenes, es de que condenan al Estado mexicano y le hacen ciertas recomendaciones, entre ellas de que se investigue de forma correcta los delitos que atentan contra las mujeres. Y por el lado del aspecto judicial, se les solicita a los jueces, o más bien hay recomendaciones en el sentido de que se juzgue con perspectiva de género. Aparte también hay recomendaciones preventivas. ¿Cuáles son estas recomendaciones preventivas? Se crean diversas leyes, como la ley para una vida libre de violencia de las mujeres, en donde debe de haber aspectos preventivos para evitar que se sigan cometiendo estos delitos. Y en el artículo 30 de dicha ley sucede algo muy interesante, porque se pueden implementar medidas de protección sin necesidad de que se interponga una demanda o se acuda propiamente a denunciar un hecho. Eso es de vital importancia, porque generalmente lo que se cree al momento de que nosotros acudimos con las autoridades es de que vamos a solicitar nosotros interponer una denuncia para que nos puedan hacer caso y se implemente una medida de protección, pero no necesariamente. La ley establece que cualquier autoridad está obligada a implementar la medida sin necesidad de iniciar un procedimiento en contra de la persona. Eso es algo que me parece muy interesante. También continuando con las recomendaciones que se hacen, a partir precisamente de la sentencia que hice yo referencia, se modifica nuestra legislación. Eso es lo relevante de este tema. Se modifica porque anteriormente a esta sentencia se hablaba en términos generales de homicidio respecto del asesinato de una mujer y no propiamente de feminicidio. Se le exige al Estado mexicano que se modifique la legislación y que se implemente el delito en sus códigos penales. Por ejemplo, en el Código Penal de la Ciudad de México, en el artículo 148 bis, tenemos lo referente al delito de feminicidio y nos mencionan en qué consiste. El común denominador de estos delitos es de que se va a actualizar el delito de feminicidio cuando exista la muerte de una mujer, pero que ésta se lleve a cabo por razones de género. Ahorita vamos a mencionar, solamente de algún código penal de estos tres que voy a mencionar, cuáles son esas razones de género. Que un dato muy importante es de que no se requiere de que se actualicen todas las hipótesis para que podamos estar en presencia de un feminicidio. Basta con que se actualice una de todas las que vamos a mencionar para que se pueda dar. En el Código Penal Federal es lo mismo, es el mismo concepto y en el Estado de México. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre una legislación y la otra? Propiamente la penalidad, porque al menos, bueno, en el Estado de México tenemos una penalidad de 35 a 70 años de prisión. Perdón, en el Código Penal de la Ciudad de México. En el Código Penal Federal hay una pena de 40 a 70 años. Pero en el Estado de México, como es común que las penas son muy graves, estamos hablando de cadena perpetua como pena máxima por el delito de feminicidio. No nos hablan de cadena perpetua como tal, hablan de prisión vitalicia, que es lo mismo, que pasen todos los años que le quedan de en vida en la cárcel. Es más grave lo referente al delito de feminicidio en el Estado de México. Constantemente cuando nosotros hablamos de este tema, nos hacen preguntas referente a cuál pudiera ser la pena mínima que se implemente una persona, pero hablando de una salida alterna, de un mecanismo alternativo, si es que pudiera darse el caso. En estos supuestos, lo que se podría pensar para que pueda reducir la pena es lo referente al procedimiento abreviado, que como sabemos el artículo 201 en adelante del Código Nacional señala que cuando se accede a un mecanismo de esta naturaleza, se va a imponer la pena mínima reducida incluso hasta en un tercio. Pero la situación no queda ahí, porque generalmente cuando alguien defiende a una persona por algún delito en particular, lo que se busca es que se obtenga la libertad lo antes posible, independientemente del mecanismo que se vaya a implementar. Entonces, muchas veces lo que se busca es esto, de que se acuda a un procedimiento abreviado para que disminuya la pena, pero no solamente nos vamos a dirigir nosotros a la legislación propiamente sustantiva, sino también verificar qué otra legislación nos puede dar un beneficio. En ese caso, la Ley Nacional de Ejecución prevé la posibilidad de que se pueda obtener la libertad cuando ya se compurgó la mitad de la pena.
También, al momento de que hablamos nosotros de una tentativa, que es un delito inacabado, por causas ajenas al sujeto activo, también las penas disminuyen considerablemente, atendiendo las reglas específicas que sigue al menos el Código Penal de la Ciudad de México. Y se podía obtener la libertad de una persona mucho tiempo antes de lo que está previsto, atendiendo las rebajas que pudieran hacernos. Pero hay una situación también muy interesante. Dentro de las recomendaciones que se hacen y de la ley para una vida libre de violencia a las mujeres, establece que se va a impedir acceder a un mecanismo de esta naturaleza cuando se trate de delitos de género. Aquí vamos con todo esto, de que no se está obligado por parte del juez de ejecución a que se conceda este beneficio tratándose de delitos de género porque se juzga con perspectiva de género. Es decir, hay otra situación también que es una recomendación por parte de la Corte en este tipo de delitos y los jueces no están obligados a conceder estos beneficios, precisamente por la perspectiva de género. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que aun y cuando se lleven a cabo todos los planteamientos y se cumpla con los requisitos para que se pueda gozar de un beneficio por estos delitos, también el juez puede decir que no y que en su momento no le conceda ciertos beneficios. Quiero poner un ejemplo para que quede clara esta situación. Tratándose de los delitos en el Estado de México propiamente, de, por ejemplo, un abuso sexual, para que se pueda acceder a un beneficio como pudiera ser la imposición de un brazalete electrónico y que se pueda obtener la libertad, te pide como mínimo que la pena sea hasta de 6 años. Y esto puede acontecer, de que impongan una pena hasta de 6 años producto de un procedimiento abreviado y que con esa pena de 6 años se alcance este beneficio de que no se puede ingresar a prisión y que te puedan poner el localizador electrónico. Incluso puede ser que todo el procedimiento se haya llevado en libertad, que se conceda este tipo de beneficios y que se pueda gozar de la misma y que nunca te ingreses a prisión, sino que tengas tú el beneficio que ya he comentado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y son casos que acontecen y hay un sustento legal, como lo que yo acababa de mencionar hace un momento, cuando se decide defender este tipo de delitos, ya sea en cualquiera de los dos bandos, como defensa o como asesor jurídico, de que se cumple con todos los requisitos. Se hace el pago de la reparación del daño, se solicita el procedimiento abreviado y se ponen 6 años de prisión. Al momento de que se imponen los 6 años de prisión, se busca el beneficio precisamente del aspecto del brazalete. ¿Qué es lo que dice un juez? Niegue el beneficio, atendiendo a que el delito que se está investigando es un delito que atenta contra el género y atento a las recomendaciones que ha hecho la Corte, que no solamente se cita la sentencia de Campo Algodonero, sino también lo referente a la Convención Belén do Pará, que es algo también muy interesante que debemos de conocer. La Convención Belén do Pará adquiere esta denominación, que por cierto se lleva a cabo en el año de 1994, porque se lleva a cabo en Brasil, en Belén do Pará. No es tanto que la denominación sea la correcta de llamarla así. Esta convención atenta contra la discriminación en cualquiera de sus formas, en contra de la violencia con las mujeres, y la finalidad es erradicarla. Ese es el concepto de esta convención, que comúnmente o comercialmente se llama Belén do Pará, y también las recomendaciones que se hacen es que al momento de que las autoridades emitan sus resoluciones, tienen que en las mismas tiene que prevalecer y prevenir lo referente a eliminar las situaciones de venganza, de odio, de que el delito pudiera quedar impune o que incluso, si es que se llega a determinar alguna situación en concreto, evitar que pueda causarse algún daño a la víctima. Y si nosotros ponemos atención precisamente a esta convención, nos pudiéramos dar cuenta de que el hecho de que se conceda un beneficio a una persona donde pueda obtener su libertad cuanto antes, pudiera traer como consecuencia esto de que pudiera seguir prevaleciendo la violencia. Y en todo caso, el hecho de decir que no se le concede sería una mayor protección para la mujer y en todo caso, ¿qué es lo que pueda acontecer? De que se niegue precisamente cualquier beneficio que se pueda conceder a la persona que está siendo investigada por este tipo de delitos. ¿Y qué es lo que pudiera ocurrir? Eventualmente, pues de que no se le conceda ningún beneficio y el juez tiene el sustento y la facultad para poderlo hacer. Es por eso que yo comentaba al inicio de la charla de que muchas veces se piensa que tal vez el juez está siendo un tanto parcial al momento de emitir sus determinaciones. Fíjense, actualmente hay una situación interesante en un caso real, un caso práctico, en el cual, o constantemente pasa esto, ¿no? De que se investiga una persona por determinado delito, incluso de carácter sexual y que atenta contra una mujer, y la ley te da la posibilidad de que si optas por un mecanismo como es el procedimiento abreviado, no existe ninguna oposición e incluso el juez hace la recomendación de que si optas por este mecanismo habrá beneficios, como es el procedimiento abreviado y la disminución de la pena, realmente es de pensarse acudir a este mecanismo de aceleración procesal. ¿Por qué?
porque si nosotros acudimos a juicio y no deseamos que nos puedan a terminar este proceso antes a través de un procedimiento abreviado y algún beneficio, puede darse el caso que aún con el solo señalamiento de la víctima puede haber una sentencia de condena, incluso sin el informe o el dictamen en psicología que pueda avalar lo referente a las manifestaciones que está haciendo la propia víctima, pueda acontecer una sentencia de esta naturaleza. ¿Y por qué motivo puede ocurrir esto? Por todas las recomendaciones, por todos los casos que han quedado impunes y por el cual el Estado mexicano fue condenado. Por esas situaciones es de que puede realizarse esta circunstancia. Entonces, muchas veces es de pensarse estos puntos para saber por qué motivo nos podemos decantar, ¿no? Y yo les comentaba hace un momento algo también muy interesante referente a que esta situación no se ha visto desvanecida. Es decir, la violencia contra las mujeres sigue siendo patente a lo largo de la historia de México, y la verdad que qué triste y qué feo es de que nos tengan en la mira por ese tipo de delitos. ¿Por qué motivo señalamos que no ha cesado? Porque no bastó con la sentencia de Campo Algodonero y las determinaciones que emitió la Corte referente a este punto, porque hay otras sentencias más. Tenemos la de Fernández Ortega y otros en el 2011, tenemos el de Rosendo Cantú y otros también, y las de mujeres víctimas en Atenco del 2018. Estas tres sentencias emitidas también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos también condenaron al Estado mexicano, es decir, son 4 sentencias y no solamente la primera mencionada, que es la de Campo Algodonero, sino otras 3 más. Esto queda, o que trae como consecuencia, pues de que se siguen manifestando las actitudes violentas en contra de las mujeres y no se han acatado de todas las recomendaciones. Y bueno, y si fuera poco, solamente me he permitido señalar un caso, es un amparo directo en revisión, 554 diagonal 2013, en donde la parte quejosa es Irinea Buendía Cortés, que es madre precisamente de Mariana Lima Buendía. También les recomiendo mucho que lean por este amparo directo en revisión. ¿Qué es lo que pasa en este amparo directo en revisión? Nos hablan acerca de un caso en el cual una persona supuestamente se suicida, está en su domicilio y la encuentran colgada, supuestamente se ahorcó. Quien denuncia el hecho de primera mano es su pareja de esta persona, de esta mujer, donde señala lo que estoy mencionando yo, de que ella se comete esta conducta, es decir, ella se suicida, la encuentra, él la desamarra y la cuesta en su cama y da parte a las autoridades. Incluso menciona que deja una carta póstuma. Al momento de que se realiza la investigación, la mamá emite una entrevista también ministerial, donde ella señala cuestiones que tratan de seguir una diversa línea de investigación, porque ella señala que a ella le consta que su pareja, que era la persona que denunció con la que vivía, la trataba muy mal, que incluso le había llegado a pegar y la había llegado a amenazar, que ella no le creía que había acontecido las cosas de esta naturaleza y que ella dudaba de que efectivamente hubieran sido las cosas como estaba narrando, que ella pensaba que su expareja era la persona que la había asesinado. Y dentro de todas estas situaciones menciona ella en el amparo directo en revisión que le había dado de cachetadas diciéndole que era una, perdón por las expresiones, que era una pendeja, hija de su pinche madre, que no servía para nada, que se largara la chingada, que era una persona que no había progresado, que ella conocía personas mejores. Era una situación completamente aberrante. Bueno, ¿qué es lo que pasa en esta investigación? En esta investigación, el Ministerio Público también falló en sus labores que le concede la misma Constitución y el mismo Código, porque no realiza una investigación exhaustiva, libre de estereotipos, encaminada a explorar todas las líneas de investigación. No lo hace. Y no lo hace y determina que efectivamente esta persona fallece atendiendo a las circunstancias que originalmente su pareja dijo. ¿Qué es lo que hace la mamá de esta víctima? Acude ante las autoridades mexicanas y interpone los recursos respectivos hasta llegar al amparo directo en revisión, en donde se determina por parte de la Corte que efectivamente la persona que en su momento había sufrido esta violencia no había sido precisamente por las circunstancias que en su momento se mencionaron, sino que se tenía que en su momento realizar una investigación diversa a lo que se estaba planteando y que la persona que en su momento con la que estuvo viviendo esta mujer, pues era la persona que era la responsable de tal hecho. Y fue hasta ese momento cuando se tomó esta determinación. Este caso ocurrió en el municipio de Chimalhuacán y como existen muchísimos otros que crean precedentes interesantes sobre el punto respecto de la negligencia de las investigaciones y respecto del feminicidio, porque como ya comentamos nosotros hace un momento, se crea toda esta situación del tipo precisamente por esas circunstancias. Ahora,
Desde el punto de vista práctico, cuando uno decide defender a un asunto de esta naturaleza, como ya lo mencionamos, o en su defecto como asesor jurídico, nosotros tenemos la oportunidad de hacerle ver al juez las situaciones en las cuales está obligado a que se puede investigar este tipo de delitos. Pero hay una cosa muy interesante en donde ya no sabemos nosotros, y seguramente los jueces tampoco, saber en qué momento les dicen la verdad. Y ese es un punto también muy importante, porque es deprimente lo referente a los antecedentes respecto de los feminicidios que se llevan a cabo en México, ¿no? Y de las sentencias que ya hicimos referencia, respecto del paradigma que se rompe y la forma en cómo se deben investigar estos tipos de conductas. Pero, ¿qué sucedería si muchas veces cuando se denuncia un acto de esta naturaleza no son ciertos los hechos y nos aprovechamos de situaciones lamentables para sacar un beneficio propio? Porque eso también ocurre y no podemos dejar de vista esta situación. Eh, ¿Qué es lo que comúnmente hemos visto nosotros en la práctica? De que puede haber un procedimiento que se esté ventilando, incluso de carácter familiar, en donde se solicita la disolución del vínculo matrimonial y posteriormente a ello, cuando quedan pendientes la situación referente a la guardia y custodia y alimentos, pues hay una determinación por parte del juez de que no le beneficia a la parte contraria, que en este caso es la mamá de los niños, de los hijos. Se sigue con el procedimiento, la mamá ya no acude a continuar con el mismo, incluso por parte de la defensa se cree que atendiendo a que no acude la persona y era la audiencia principal donde se desahogan las pruebas anteriores, la confesional, y se le tiene por confesa de diversos actos, pues lo que va a traer como consecuencia es de que no se vayan a cumplir los fines que en su momento se establecieron en la demanda. Pero posteriormente a ellos nos enteramos de que hay un orden de aprehensión en contra de la persona que promovió lo referente al divorcio y que le habían concedido diversos puntos favorables para él, pero la cosa es un delito que es el delito de violación. Se enfrenta uno a la audiencia inicial en este delito, que la primera de ellas es lo referente a una formulación de imputación producto de esa orden de aprehensión. Se le hace la formulación de imputación del delito y hay una oportunidad para que se pueda ofrecer información relevante para la defensa de la persona que está siendo acusada de este tipo de delito, que es violación. Y al momento de que la jueza resuelve, lo hace con perspectiva de género. ¿Y qué es lo que acontece? De que aquí no se van a dar cuenta la autoridad quién tiene mayores medios de prueba o datos de prueba o información que le pueda favorecer para robustecer su postura. Basta con el simple dicho de la mujer para que se pueda establecer lo referente a este delito y que se vincule a proceso, porque aparte de una cosa importante, para vincular a proceso el estándar de prueba es reducido y de acuerdo al artículo 316 señala que solamente se requieren datos que establezcan la probabilidad de que se cometió la conducta. Pero si recordamos nosotros la sentencia que hicimos referencia, bueno, una de ellas, porque son otras 3 más, y las recomendaciones que le han hecho al juez, prácticamente le dicen que él tiene que prevenir que no se siga cometiendo la conducta, como dando por hecho que la misma sí pudo haber sido acontecida. Y que en el hecho de que se pueda no vincular a proceso y que efectivamente se haya practicado esta conducta o que le pueda suceder algo más a la persona que denunció, pudiera ser causa o culpa del juez y se volvería a recordar lo referente a la sentencia de Calco Algodonero. Si nos damos cuenta, es muy delicado este tema, en donde, por un lado, efectivamente lo que se busca es que se prevenga, ¿no?, la violencia en contra de las mujeres, pero por otro lado se desprotege el debido proceso y la forma en cómo se deben de llevar a cabo las determinaciones para saber si efectivamente la persona cometió el delito o no lo hizo, porque una de las finalidades del procedimiento penal es el esclarecimiento de los hechos. ¿A qué vamos con todo esto? De que se han aprovechado de estas circunstancias algunas personas y de manera mala denuncian a las personas que incluso hay una ruptura amorosa por parte de ellos, descubren que seguramente, bueno, las engañaron con una persona más joven que ellas y la forma de desquitarse es acusarla por un delito de género, porque se sabe hoy en día que acusar a una persona por un delito de género no requiere en su mayoría que haya una prueba plena para poder demostrar la culpabilidad de la persona o incluso para que lo puedan vincular al proceso, atendiendo todas estas circunstancias. La verdad, eso es lamentable, de que se pueda utilizar de esta forma, pero hay algo también importante. De este tema se han llevado a cabo diversas publicaciones, diversas conferencias, y hoy en día no acaba de terminar toda esta situación, estos planteamientos que se hacen a favor de la eliminación de la violencia en contra de las mujeres. Hay diversos aspectos que a lo largo de esta información que les he proporcionado, que les he mencionado, en donde se señala una situación muy interesante que
tiene que ver también un poco en contra de una buena fe, una buena voluntad respecto de estas manifestaciones. Bueno, como saben, lo que se ha señalado referente a la sentencia y el lugar donde ocurrió esta situación es en Ciudad Juárez. Actualmente Ciudad Juárez gusta de un desprestigio que desde el punto de vista económico, sí, desde el punto de vista económico, pues no favorece en su mayoría. Los empresarios también se han manifestado en torno a estos feminicidios, pero lo han hecho desde un punto de vista diverso al que hemos planteado nosotros, respecto de los datos duros, respecto de la muerte de las personas que yo hice referencia, que ya dije que dos eran menores de edad y uno era mayor, y muchísimos otros crímenes más. Uno de ellos, muy importante, que es el caso de Rubí, de Ciudad Juárez precisamente, en donde no solamente asesinan a Rubí, sino que también asesinan a su mamá cuando se está manifestando, cuando se da cuenta de que los jueces determinan una sentencia absolutoria porque no existía una causa de muerte determinada, aún y cuando la persona que condenaron en ese momento, bueno, que absolvieron en ese momento, de apellido Barraza, no confiesa ante el tribunal que cometió la conducta, pero le pide perdón a la señora en plena audiencia. Eso lo puede ver en YouTube, las videos de las audiencias completitas, donde se observa dicha situación. Bueno, él pide perdón, no dice por qué, simplemente pide perdón, y eso por parte de la gente que no es abogada, pero que observa la audiencia, pues deducen de que se trata de que él está confesando, está reconociendo el crimen que cometió. Bueno, con esa situación emiten sentencia absolutoria. La mamá de Rubí, Marisela, la señora Marisela, ¿qué es lo que hace? Se empieza a manifestar afuera del lugar en donde están las autoridades encargadas o en su momento encargadas de haber podido realizar algún acto que pudiera haber investigado de forma eficiente este crimen. Y lo que pasa es de que asesinan a la señora afuera precisamente cuando está manifestando. Y esto ocurre en Ciudad Juárez. Atendiendo a esta situación, es de que Ciudad Juárez está en desprestigio y muchos de los empresarios empiezan a manifestar y a decir situaciones contrarias a lo que realmente ha acontecido, incluso refiriendo que los crímenes que se manifestaron en su momento, que trae como consecuencia la sentencia de que el caso González y otras, que es una mentira, que no ocurrió jamás ese tipo de delitos, que se estaba inventando, y que lo único que buscaban las personas, en ese caso las supuestas víctimas, o los abogados o abogadas feministas, era obtener un lucro indebido. Y esa es una situación que incluso actualmente ocurre, en donde lo que buscan ellos es que no esté en desprestigio precisamente Ciudad Juárez, y que puedan ellos seguir pues, realizando sus actos de comercio y que no puedan ser afectados. Pero eso yo creo que sí, definitivamente va en contra y se atenta incluso en memoria de las personas que han perdido la vida, y prueba de ello son las estadísticas. Digo, nosotros hablamos de una parte de México, de una entidad, en donde hablamos acerca de las muertes que han acontecido, ¿no? Pero en el documento que les voy a dejar se van a dar cuenta ustedes de todas las personas que se han atrevido a denunciar y de los datos duros que actualmente existen, y nos vamos a dar cuenta de las miles de muertes que existen, y como ya lo mencioné, y como lo dicen las autoridades, y muchos de los académicos que han alzado la voz y que se pronuncian en estos términos, no se alcanzan a contar o no sabemos una cifra exacta, puesto que hay muchas personas que no deciden denunciar. Y no deciden denunciar porque señalan que no les hacen caso, de que es una pérdida de tiempo, que les piden dinero, o que inician con la investigación, pero que no la concluyen la misma porque determinan incluso no ejercicios de la acción penal, o hacen perder su tiempo porque los traen de un lado para otro, no les determina nada. Y eso, la verdad, es una situación real porque los antecedentes que acabamos nosotros de mostrar son sentencias de la Corte Interamericana, pero precisamente por personas que han decidido acudir a una instancia internacional, dado que en México no les hacen caso. Y precisamente ante esa situación es de que se va a otros lugares para que les puedan hacer caso, ¿no? Bueno, continuando con este estudio dogmático, también tenemos que nosotros identificar en qué momento estamos en presencia de un delito de feminicidio o en qué delito estamos en un delito de homicidio, ¿no? Y esto puede acontecer incluso si se priva de la vida a una mujer que fuera un hombre, pero que no se den las circunstancias de que haya sido una muerte por género. O incluso también de las preguntas que se hacen, ¿no? ¿Qué sucedería si una mujer asesina a otra mujer? También estaríamos hablando nosotros del delito de feminicidio,
Y esta respuesta nos las da el mismo código, al momento de que analizamos el tipo penal que hicimos referencia, porque se menciona en estos códigos de que no necesariamente cuando se priva de la vida a una mujer tiene que tener la calidad del sujeto, el sujeto activo, es decir, que sea hombre, que sea mujer, simplemente que cuando al momento de que se asesine a la mujer, tiene que ser por cuestiones de género. Si son por cuestiones de género, estamos en presencia de feminicidio y no importa propiamente si lo hace un hombre o lo hace una mujer. Solamente para poder concretar esta idea, vamos a señalar lo que señala, bueno, vamos a puntualizar lo que es el artículo 148 bis del Código Penal de la Ciudad de México para que se den una idea en qué consisten las cuestiones de género respecto a este tipo de delitos. Dice el artículo 148 bis. Comete el delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a otra mujer. Si nos damos cuenta, aquí no se señala la calidad del sujeto activo, simplemente dice a quien prive de la vida a otra mujer, lo que desde luego se establece la posibilidad de que sea una mujer la que la prive con independencia de ello. Ahora, dice, existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos. Dice, la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Esta es una de la fracción, eso es una fracción nada más. Importante esta situación. No se requiere que se actualicen todas las fracciones para que hablemos de feminicidio. Con que se dé una, basta. La segunda, a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. La tercera fracción dice, existen antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha cometido amenazas, acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar o escolar de la víctima. ¿Qué pasa aquí? Imaginemos que una persona priva de la vida a otra, pero al momento de que observan el cadáver o propiamente, sí, observan cómo se realiza el acontecimiento, no se actualizan las primeras dos fracciones. Pero imaginemos algo que cuando a mí me pasó en la práctica me llamó mucho la atención. Se mencionaba que el sujeto activo era muy celoso con la persona que va privado la vida. Bueno, en este caso se habló de tentativa de feminicidio. Esta persona la lesiona a la mujer y hay unas lesiones que ponen en peligro su vida, pero lo interesante de todo esto es de que al momento de que se hace el estudio psicológico, la impresión diagnóstica, menciona la psicóloga que dentro de la narrativa que expone la víctima, menciona que el sujeto activo era muy celoso con ella, extremadamente celoso. Y esa situación de ser celoso impacta o se puede actualizar en la fracción que hago yo referencia hace un momento. Y eso también podría darse caso para que se pueda actualizar la figura de feminicidio. El hecho de que la persona haya sido celosa y posteriormente la lesione. No necesariamente tiene que ser como lógicamente pudiera acontecerse. Si es celosa o hay antecedente de que era celosa y posteriormente la lesiona o le causa la muerte, estamos también hablando del delito de feminicidio. La fracción cuarta dice, hay existido entre el activo y la víctima una relación sentimental. O sea, si la persona, la mujer fallece y quien la priva de la vida fue su pareja, podríamos hablar del delito de feminicidio y acorde a la narrativa que se expone por parte del legislador, no es obligatorio que concurran las demás hipótesis, sino que faltaría con la única. Es por eso que también en este supuesto se cree erróneamente de que el juez cuando emite una resolución incluso pudiera impactar en lo que dispone el artículo 14 constitucional, párrafo tercero, respecto de la analogía. Pero si nosotros atendemos fundamentalmente a las recomendaciones en la sentencia de campo algodonero, la CEDAW y lo referente a la Convención Belén do Pará, nos damos cuenta de que no necesariamente tiene que ser así. Ahora, la fracción quinta dice que exista o bien haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad, subordinación o superioridad. Otra, el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en lugar público. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. Y la última, que es la 7, la víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, entendiéndose ese como la situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa, ya sea por la dificultad de comunicación para recibir auxilio por razón de la distancia a un lugar habitado o por la existencia o porque exista algún impedimento físico o material para solicitar el auxilio. Esto lo marca el artículo 148 bis del Código Penal de la Ciudad de México. Si nosotros verificamos el Código Penal Federal y el Código Penal del Estado de México, el común denominador son las fracciones que acabo yo de hacer referencia. Lo único que hace
una distinción, es la pena, porque en el Estado de México es pena vitalicia, es cadena perpetua. Ahora, imaginemos nosotros una situación en la que una persona va conduciendo un vehículo, por estar verificando lo que ocurre en su celular, no se da cuenta y atropella a una mujer. ¿Aquí en qué estamos en presencia? ¿De un delito de feminicidio o estaremos en un delito de homicidio, aun y cuando haya fallecido una mujer? Si no incurren, como lo acabamos de leer, algunas de las hipótesis que referimos, estamos en presencia de un homicidio. Aquí no podremos hablar de un delito de feminicidio. Estaremos hablando de un delito de feminicidio cuando se prive de la vida a una mujer, pero que incurra en alguna de estas circunstancias, como ya lo mencionamos hace un momento. Ahora, hace poco aconteció, sucedió un hecho muy lamentable, en donde se observa incluso un video en donde a una mujer saliendo de una fiesta, por la narrativa que se expone y de los datos que nos proporcionaron, es atropellada por parte de una persona. Pero aquí no incurre en la hipótesis que acabo yo de referir, porque aquí se muestra cómo la persona está enfrente del vehículo y la persona que lo está observando le importa poco esa circunstancia y arrolla a la persona. Ese es un hecho diferente al que ponemos como ejemplo cuando no hablamos de feminicidio. Más aún cuando nosotros analizamos el caso de las noticias que sabemos, que se menciona que hubo cierto diálogo entre las personas y que esta persona mencionó que su intención era matar a la mujer. Y así es como acontece. Primeramente no muere y lo acusan de tentativa de feminicidio, pero posteriormente unos días fallece la persona y hoy en día hablamos del delito de feminicidio. Ese tipo de asuntos son un tanto complejos en su momento de poderlos defender bajo una perspectiva de tratar de verificar circunstancias que tienen que ver con las pruebas, porque, o tratar de visualizar una situación completamente diferente. Y lo único que puede denotar es la ausencia de conocimiento respecto de las recomendaciones y la sentencia que hicimos nosotros referencia. Hay otros más ejemplos aquí en la diapositiva que comparto, que se los voy a dejar para que ustedes lo puedan verificar. Son los ejemplos, como el que acabo yo de mencionar, en el sentido de que si se puede actualizar una conducta o no. En el último de los ejemplos se habla acerca de la contienda entre dos personas que son mujeres, hay una riña y desafortunadamente una persona cae, se pega de manera desafortunada y pierde la vida. Tampoco estaremos hablando nosotros propiamente del delito de feminicidio. Son casos específicos y particulares para poder nosotros hablar propiamente de un delito de esa naturaleza. Como reflexiones finales, atendiendo al tiempo que nos apremia, ¿qué podemos nosotros recomendar, establecer? Fundamentalmente, quien quiera abordar este tema es importantísimo que puedan conocer la sentencia de campo algodonero de manera completa, que la descarguen, que ustedes la tengan, y basta con que se tenga esa sentencia para que nos demos cuenta nosotros de las recomendaciones que hace la Corte y la forma en cómo los jueces se deben de pronunciar. Fíjense, al momento de que nosotros leemos todos esos antecedentes y sabemos que tenemos asuntos como asesores jurídicos, cuando una víctima precisamente sufrió algún delito y que no necesariamente tenga que ver con un feminicidio, porque también se establece que cuando son delitos en contra de mujeres tienen que acatarse estas recomendaciones, y también cuando hablamos de menores o propiamente de infantes, también están obligadas las autoridades de pronunciarse en términos de esta convención. Entonces, al momento que nosotros llevemos a cabo un asunto de esta naturaleza, prácticamente con la sentencia le podemos decir al juez cuáles son sus obligaciones a acatar en contra de las determinaciones que vayan a omitir. Y cuando nosotros seamos defensores, pues lo que también tenemos que hacer es hacer del conocimiento de las personas que están acusadas por un delito de esta naturaleza y que conozcan las posibles consecuencias. Porque no solamente debemos de basarnos nosotros a lo que propiamente puede decir el Código Penal o un aspecto de la teoría probatoria y querer pensar que ante la ausencia de testigos o de información puede haber un resultado favorable. Definitivamente no es así. Incluso también observar lo referente a la Ley General de Víctimas, porque en el artículo 5º y 6º señala la prevalencia que tiene que acontecer a favor del dicho de las mujeres cuando denuncian, y que es muy importante esta situación, porque muchas veces dicen, no, pues no le crea porque su dicho no se encuentra sustentado con algún material probatorio o es inverosímil, ¿no? Una palabra que comúnmente se utiliza. Pero cuando se lee el contenido del artículo 5º y 6º de la Ley General de Víctimas, seguramente va a cambiar el planteamiento de las personas que piensan así, porque esta ley también hace planteamientos respecto a la perspectiva de género y lo referente a las sentencias y las recomendaciones que ha hecho la Corte. Bueno, eso es algo de lo que puedo mencionar, atendiendo la premura de tiempo. Tenemos 10 minutos exactos para poder entrar al debate de preguntas y respuestas, y me gustaría que lo pudiéramos hacer así, no sin antes recordarles que el material que yo les acabo de mencionar, la maestra Elba lo tiene, seguramente se los va a hacer llegar,
Creo que me hace falta solamente entregarle a la maestra lo referente al amparo directo en revisión para que lo pueda tener completito y para que se los pueda enviar. Son como 100 páginas, compañeros, pero al momento de que lo lean van a ver cómo se les va a hacer la lectura muy interesante y lo van a leer de manera muy pronta. Y también muy interesante las tesis y jurisprudencias que vienen marcadas en ella, les va a servir seguramente en el ámbito profesional. Bueno, maestra Elba, sin más por decir, quedo a sus órdenes para las preguntas que se puedan plantear. Sí, claro que sí, pues muchas gracias. La verdad es que nos deja sumamente interesados con este tema y pues ya ahora que sea el Congreso, pues va a abordar también un tema relacionado a esto. El de técnica y estrategia de defensa en el delito del feminicidio y pues también va a estar muy interesante. Bueno, quisiéramos ver si hay alguna pregunta, alguna duda en el público. Yo anoté algunas que ya habían colocado en el chat. Y pues, mire, una de las preguntas que notaron, maestro, es de ¿cuáles eran las sentencias? Si nos podría repetir, por favor, cuáles son las sentencias que, este, que hay para este delito de feminicidio. Sí, maestra, bueno, la principal es la de Campo Algodonero, que es la de Caso González y otras. Ese es fundamental. De hecho, con esta sentencia, si no se tuviera ninguna información más, podemos hablar de manera puntual de lo que es el feminicidio y por qué motivo es de que se crea en la legislación mexicana, porque a raíz de esa sentencia es la obligación de tipificar el delito. Antes de esta sentencia de la Corte Interamericana, no podíamos hablar de delito de feminicidio. Esa es la principal. Pero otras 3 sentencias más es la de Fernández Ortega y otros, que esa es en el 2011, la de Rosendo Cantú y otros también en el 2011, y la última, Mujeres Víctimas en Atenco del 2018. Esas son las 4 sentencias emblemáticas de la Corte Interamericana que habla acerca del delito de feminicidio. Ah, muy bien. Muchísimas gracias. Esperamos saber, bueno, ya el maestro ya respondió la respuesta. Y también tenemos otra maestro que dice, ¿qué tan complejo es acreditar el delito de feminicidio? Fíjese, maestra, que la verdad, este delito, cuando nosotros tenemos conocimiento de él, y no solamente de este delito, de delitos de carácter sexual en cualquiera de sus modalidades, acoso, abuso sexual, violación, o propiamente que nos explican, el Código Penal de forma taxativa ya establece cuáles son las hipótesis que deben de plantearse para que se pueda configurar el delito. Dice que debe ser la privación de la vida de una mujer por razones de género. Y atendiendo a cualquiera de las fracciones que nos mencionan, es lo que va a acontecer. Realmente es muy complejo defender este tipo de asuntos. Para que se pueda hablar de feminicidio, ya nos dimos cuenta que incluso bastaría con que en el informe referente, bueno, a la impresión diagnóstica en el examen psicológico, se determine que la persona fue celosa con su pareja para que se pueda actualizar el delito de feminicidio. Ahora, hay algo muy importante. Al momento de que nosotros nos encontramos en la audiencia de juicio, el estándar de prueba va a ser diferente a lo que nos piden para vincular al proceso a una persona. Hay situaciones que en ocasiones se ven como trampa, y perdón porque lo diga así, pero así acontece, de que no hay elementos suficientes para que pueda ser considerado como feminicidio. Es decir, puede vincular a proceso, pero solamente por homicidio a una mujer. Pero como el estándar de prueba es muy reducido en la vinculación, bastaría con que agregaran el testimonio de personas donde no fuera cierto lo que se está mencionando y que digan que al momento de que se priva de la vida a la persona, como es el caso que mencioné hace un momento de que atropellan a la persona, se mencione que hubo cierta comunicación entre ellas y que la persona que conocía el vehículo dijo que la quería matar. A lo mejor no es cierto eso, pero si requiere la información para vincular al proceso, ¿qué tan complicado puede ser que los testigos cuando comparezcan ante el Ministerio Público manifiesten esa circunstancia? Atendiendo al estándar de prueba reducido, a la facultad que tiene el Ministerio Público y a las recomendaciones que han hecho, como ya lo mencionamos, la simple Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo pueden plasmar, se lo dejan patente al juez y el juez ¿qué va a hacer? Va a dudar de los testigos que mencionaron que la intención de la persona era privada de la vida, no lo va a poder hacer porque el Estado mexicano ya fue condenado. Y el hecho de haber sido condenado es una obligación de decirle, ya una ocasión, bueno, no una ocasión, ya muchísimas ocasiones más, al menos 4 sentencias, se pudo determinar de que fuiste omiso, bueno, fue omiso el Ministerio Público en investigar y el juez no condenó, no me puedes hacer esto a mí y debes de creerme, porque incluso la Ley Federal de Víctimas lo establece. ¿Y qué va a pasar? Van a vincular a proceso por el delito de feminicidio, por tentativa de feminicidio, aun y cuando no exista una evidencia completa sobre el particular, pero atendiendo las recomendaciones es de que lo hacen. Ese es el problema en los delitos de feminicidio.
Muy bien. Muchas gracias, maestro, por esta respuesta a la pregunta. Y nos da tiempo de leer otra de las preguntas que tenemos de aquí el público. La voy a leer. Dice, maestro, ¿qué protocolos debemos seguir cuando nos corresponde estar en calidad de asesores jurídicos? Miren, es muy sencillo, ¿eh? Y de hecho muchos ministerios públicos es la técnica que utilizan. La sentencia de campo algodonero no solamente te va a manifestar la historia que vivieron trágicamente estas tres mujeres, ¿no? Que ya mencionamos quiénes son, dos menores de edad y una mayor. No solamente esto, la Corte ha recomendado al Estado mexicano cuáles son las determinaciones que tiene que llevar a cabo, cómo se tiene que hacer la investigación y algo también muy importante, cómo se debe de juzgar. Nos dice que debe de juzgarse con perspectiva de género. Pero más allá de solamente ir a las audiencias y decirle al juez, señoría, pido que vincula proceso por la perspectiva de género, yo creo que tenemos que conocer los matices de la sentencia, las recomendaciones concretas, y no solamente de esta sentencia de campo algodonero, que es muy importante, pero también lo referente a la Convención de Belén do Pará y lo referente a la CEDAW, que también nos da ciertas recomendaciones. Esas recomendaciones son en el aspecto de cómo se va a llevar a cabo la investigación, cómo debe de prevalecer esa investigación. Y esto es muy importante, ¿por qué? Puede darse el caso que como asesor jurídico, dependiendo de los intereses de una persona que ha sido violentada sexualmente, no me quieran hacer a mi caso, no quieran investigar o realizar una línea de investigación como lo que se planteó en el amparo directo en revisión 554-2013 de la persona que supuestamente se ahorca y posteriormente se dan cuenta que quien cometió la conducta es su pareja, y muchas veces no te hacen caso. Oiga, yo planteo de acuerdo al artículo 216 del Código Nacional que se lleven a cabo estos actos de investigación. El Ministerio Público hace caso a mi petición. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a interponer recurso innominado del 258 ante el juez que tiene que conocer de la causa, y cuando nos encontremos con el juez, vamos a hacer válidas todas las determinaciones que hizo la Corte Interamericana, es decir, estando ahí le vamos a decir, señoría, el Ministerio Público ha hecho caso omiso a su obligación de investigar, tal y como lo señala el artículo 212. ¿Y qué nos dice el artículo? Que la investigación debe llevarse a cabo de manera exhaustiva, libre de estereotipos, encaminada a explorar todas las líneas de investigación y que se pueda arribar a una conclusión específica. Al momento de que no lo hace, es decirle al juzgador precisamente cuáles fueron sus omisiones, pero recordarle cuáles son las recomendaciones de la Corte Interamericana. Y en este caso, y muy fundamental, que debe de establecerse la prevención, la investigación exhaustiva y muy importante, que la investigación pueda llegar a un fin específico. No puede solamente decirse que se está investigando y que no se cumpla con un fin específico, sino que tiene que cumplir con este fin y aparte que la investigación propiamente de los delitos también, por muy extraño que parezca esto, debe realizarse con perspectiva de género. Esas son las recomendaciones y planteamientos que nosotros podemos invocar al juez y siempre invocarle y recordarle que fuimos condenados por una omisión de las autoridades y no queremos que se pueda plantear la misma situación con posterioridad. Muy bien. Pues muchas gracias, maestro, por estas respuestas. Agradecemos mucho toda la experiencia que usted nos está compartiendo y pues queremos por parte de INEM darle un reconocimiento, por lo cual le pido al staff si me pueden apoyar. Le tenemos este reconocimiento, maestro, y bueno, vamos a proceder a esto. Instituto Nacional de Especialización Multidisciplinaria otorga el presente reconocimiento a el maestro Alejandro Miguel Sánchez Salinas, maestro en Derecho y especialista en materia penal y garantismo, por su valiosa colaboración al impartir la conferencia precongreso con el tema Análisis dogmático del delito del feminicidio, celebrado el día de hoy, 29 de julio del 2021, y bueno, pues por amor a la ciencia y a la humanidad, pues le agradecemos mucho esta conferencia, maestro, fue un honor. Y bueno, aquí en el chat tenemos muchas felicitaciones para usted, un placer, que les encantó la conferencia, que fue muy interesante, que estuvo muy grata. Y también les quiero comentar que la presentación del maestro ya les fue enviada por correo electrónico. Y bueno, pues vamos a proceder a tomar una foto de recuerdo, ¿verdad? Entonces, los que quieran salir en la foto pueden mantener su cámara encendida y los que no, pues la pueden apagar, no hay ningún problema. Entonces, vamos a tomar la foto del recuerdo y bueno, pues adelante la tomamos a la 1, a las 2,
y a las 3. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Un aplauso desde acá. Y bueno, vamos a cerrar esto con una frase célebre que dice así: nadie tiene éxito sin esfuerzo. Aquellos que tienen éxito se lo deben a la perseverancia. Muchas gracias. Los invitamos a seguir las redes sociales. Ya les pasamos por ahí el link de INEM. También dentro de 8 días tenemos una conferencia que trata sobre el papel de la víctima desde el punto de vista criminológico, con el maestro Ian, un maestro también muy, muy preparado en esta área de criminología. Y muy bien, pues agradecemos nuevamente, maestro, su tiempo que nos dedicó. Estamos muy contentos de que estén aquí y pues nos veremos pronto, nos vemos dentro de 8 días, quienes puedan conectarse a la siguiente conferencia. Y les estaremos enviando su constancia de asistencia a los que se conectaron en 5 días hábiles, a más tardar. Y estamos para servirles en la página de INEM. Y bueno, pues su servidora, la maestra Elba Hernández Bautista, les desea una excelente noche. Muchas gracias, maestro, que pase una excelente noche. Y no será la primera vez que nos acompaña en estas conferencias tan interesantes y que nos comparta su experiencia profesional. Muchas gracias, Muchas maestra. Les gracias. agradezco a todos los compañeros que se conectaron. Hay muchos amigos conectados. Guadalupe Guzmán. Muchos, está la maestra, una maestra de la FES Aragón, a la cual admiro y recuerdo con mucho agrado, la maestra Valencia. Muchas gracias, en verdad, por haberse conectado. Les agradezco, y maestra, también le agradezco a usted por la invitación, y desde luego que espero con agrado una segunda invitación. Sé que voy a estar en el Congreso, le agradezco la invitación, donde abordaremos temas referentes a la defensa penal, propiamente en ese tipo de delitos, algunas jurisprudencias muy interesantes, y bueno, esperando que llegue el día para poder estar con todos ustedes. En verdad le agradezco a toda la gente que se conectó, muy amable, y muchas gracias por todos sus comentarios. Muchas gracias, en verdad. Pues muy linda noche y pues estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, linda noche. Gracias, maestro. Hasta luego, maestra. Gracias. Sí, gracias. Yeah.